El pasado 4 de octubre de 2022, el tan amado juego Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 cumplió 15 años desde su lanzamiento. Esto en parte fue lo que me motivó a hacer este video, sumado a la petición de una persona cercana que me sugirió que hablase más de videojuegos en el canal. Entonces pensé, ¿por qué no? Tiene razón. Dragon Ball es una de las franquicias más populares del mundo y debido a su larga historia en la industria del manga anime, su trayectoria dentro del mundo de los videojuegos no es corta. De hecho, data desde hace más de 36 años en este medio, sacando títulos de forma casi ininterrumpida a lo largo de esas más de 3 décadas de contenido. Mantener este éxito y relevancia en esta industria de entretenimiento demostró que las producciones de anime podían triunfar en este mercado. 36 años en el mundo de los juegos lograron que el catálogo sea, a día de hoy, muy extenso. Sin embargo, hubieron sagas que se volvieron tremendamente populares en las consolas de diferentes generaciones, y una de ellas es la que nos convoca hoy en este video, la saga de Budokai Tenkaichi. La saga Sparking Meteor, mejor conocida como Budokai Tenkaichi para nosotros, fue una saga que contó con 3 entregas, cada una lanzada en octubre de 2005, 2006 y 2007 respectivamente. Rápidamente se convirtió en una de las sagas más queridas de la sexta generación de consolas debido a la nueva implementación de sus mecánicas de juego en 3D que brindaban una experiencia de combate más frenético y extenso, una jugabilidad sencilla que cualquiera podía aprender de forma rápida, un modo historia muy completo, sobre todo en la segunda entrega, y un catálogo de personajes muy amplio en su tercera parte, además de modos de juego que te daban unas largas horas de entretenimiento, mientras todo esto se ambientaba y complementaba con una gran banda sonora en sus 3 títulos. Todo esto logró hacer que esta trilogía se volviera una de las más queridas de la PlayStation 2, motivo principal por el que los fanáticos más fieles de la trilogía se pasaran años esperando el anuncio de una cuarta entrega de la saga de Budokai Tenkaichi, entrega que, tristemente, jamás llegaría, o al menos no de forma oficial. Este suceso durante muchos años era por motivos desconocidos, pero que, a día de hoy, y gracias a la velocidad de la comunicación por internet, es mucho más fácil de conocer, motivos que te compartiré a lo largo de este video. ¿Por qué nunca salió a la venta Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4? Es probable que los jugadores más jóvenes crean que realmente existe dicho juego, seguramente porque ellos lo tienen o porque hayan visto videos de él en YouTube. Y pasa y resulta que, en esta plataforma, se pueden encontrar muchos videos con el título de Budokai Tenkaichi 4, e incluso podés encontrar el juego para descargar. Pero lo cierto es que este juego jamás salió a la venta de manera oficial. Todo lo que veas y que se venda como Budokai Tenkaichi 4 solo son modificaciones de la tercera entrega de la saga hechos por los mismos fans. No es oficial, solo es el Tenkaichi 3 modeado. Un pequeño consuelo, sin embargo, es que el juego original se podría decir que podría haberse lanzado de alguna manera por parte de Bandai hace años. No obstante, esto jamás pasó. La generación de consolas cambió y junto con ello aparecieron otros juegos y una cuarta parte de Tenkaichi jamás llegó. El primer motivo por el que Tenkaichi 4 jamás fue lanzado fue porque, por increíble que pueda ser, la franquicia ya no estaba vendiendo como antes en los videojuegos, sino que cada lanzamiento vendía menos que el anterior. Pese a que las ventas de Budokai Tenkaichi 3 no fueron las que seguramente creíste durante toda tu vida, el juego, al menos en Latinoamérica, se volvió tan popular que hoy en día es considerado de culto dentro del fandom y para quienes hayan disfrutado de la PlayStation 2. Aunque el juego fue muy bien recibido en este lado del mundo, no olvidemos que, en la mayoría de casos, no fue de manera legal debido a la extrema piratería que afectaba a esta consola, un motivo que afectó bastante a las cifras oficiales de ventas de sus títulos. En América del Norte, por su lado, el juego tuvo popularidad, pero no al mismo nivel de la que tuvo en Latinoamérica. Y por el lado de Europa, triunfó más la saga de Budokai que la saga Budokai Tenkaichi. El segundo motivo, de cierta forma, se conecta con el primero. La empresa llamada Spike fueron quienes trabajaron en la trilogía de Budokai Tenkaichi, incluido Tenkaichi Tag Team, los Raging Blast 1 y 2 y Ultimate Tenkaichi.
Es decir, fueron ellos los encargados de crear y desarrollar el motor gráfico y estilo de juego de los Budokai Tenkaichi. La empresa Spike, para inicios del año 2012, se fusionó con otra empresa desarrolladora llamada Chunsoft para dar origen a Spike Chunsoft. La decisión de fusionarse con otra empresa, aparentemente, vino porque Spike estaba al borde de la quiebra, cosa que no debería sorprender viendo que los juegos que desarrollaban eran cada vez menos vendidos. Y es que para cuando Tenkaichi 3 salió, la séptima generación de consolas ya había llegado, por lo cual había que dar el salto a la nueva generación lo antes posible. Es así como Bandai y DIMS sacaron Burst Limit, que era una especie de remake del Budokai 3, pero solo hasta la saga de Cell. Entonces, entre 2009 y 2010, Bandai y Spike sacaron Raging Blast 1 y 2, dos juegos muy similares a los Tenkaichi, pero con una jugabilidad más compleja y tosca a mi parecer, y que, pese a cosechar varios fans por el camino, fueron juegos que no se dejaron querer del todo. La crítica y las ventas no favorecieron del todo a los juegos que vinieron luego de Tenkaichi 3 e Infinite World, así que, en un último intento de volver a la gloria, Bandai y Spike, buscando innovar un poco para la nueva generación, sacaron al mercado Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, título que, sin duda, llenó de ilusión a todos los fans de la saga Tenkaichi. Tristemente, fue un juego que pasó sin pena ni gloria, ya que de Tenkaichi tenía poco y nada, era un juego de mierda. Y a eso también se suma una jugabilidad tosca y un modo de juego repetitivo que lo volvía muy aburrido rápidamente. Como dije, al año siguiente de lanzado este título, Spike se fusionaría con Chunsoft para que, en ese mismo año, desarrollaran el juego Dragon Ball Z for Kinect, un juego de pelea en primera persona con los gráficos del Ultimate Tenkaichi y que si no lo conocías no te preocupes, pasó sin pena ni gloria y nadie se acuerda de él, casi por las mismas razones que con Ultimate Tenkaichi. Buscando más información, también encontré que, supuestamente, Bandai tampoco puede replicar el estilo de juego de los Tenkaichi o Raging Blast, dado que los derechos de ese estilo de juego actualmente son propiedad de Spike Chunsoft. Uno podría pensar que Bandai simplemente podría pagar los derechos o simplemente volver a trabajar con esta empresa, cosa que sí, en teoría se podría hacer, pero por algún motivo no lo han hecho. Es probable que Spike Chunsoft y Bandai no tengan interés en volver a colaborar con un nuevo juego de Dragon Ball, en vista de la mala racha de antaño. Por otra parte, DIMS, la empresa que desarrolló los Budokai, hizo un trabajo similar a la jugabilidad y estilo de los Tenkaichi para Dragon Ball Xenoverse 1 y 2, juegos que, a día de hoy, han sido muy bien recibidos por la comunidad y muchos esperan ansiosos por la tercera parte. Otro motivo por el cual Tenkaichi 4 nunca vio la luz es porque los juegos de Dragon Ball no solían tener una cuarta entrega. Casi siempre era un juego individual, o dos juegos, o una trilogía. De hecho, Infinite World era muy similar a Budokai 3, pero nunca se tituló como Budokai 4, pese a que fueron lanzados inicialmente para las mismas consolas. Asimismo, Burst Limit jamás recibió el nombre de Budokai 5, pese a que su jugabilidad y estilo eran casi lo mismo. ¿Pueden llegar a salir algún día Budokai Tenkaichi 4, Raging Blast 3 o Burst Limit 2? Empecemos por Burst Limit 2. DIMS, quienes, como ya dije, desarrollaron los Budokai, Infinite World y el Burst Limit, actualmente han trabajado con Bandai en la creación de Xenoverse 1 y 2. Si DIMS vuelve a trabajar con Bandai, seguramente sea para Xenoverse 3, dado que Burst Limit no fue un juego muy exitoso en su día y pese a que no es un mal juego, quedó bastante en el olvido. De cierto modo, fue un juego que se sentía como una especie de Budokai 5, con un apartado gráfico que, a mi parecer a día de hoy, es muy bueno, y que sigue siendo el único juego en el cual el pelo de Raditz tenía movimiento, cosa que luego no volveríamos a ver nunca más. Tampoco creo que desarrollen un juego similar a Burst Limit o Budokai, dado que Bandai ya sacó Fighter Z, similar a los Budokai y desarrollado por Arc System Works. Y sobre Tenkaichi 4 y Raging Blast 3 lo veo muy difícil. Si hoy en día Spike y Bandai volvieran a trabajar juntos, podría aparecer un juego similar a Budokai Tenkaichi y Raging Blast, pero no se titularía así, sino que seguramente recibiría otro nombre y quizás sería muy diferente a lo que conocemos, aparte de que seguramente te lo llenarían de DLCs.
Hoy en día, hacer un juego es mucho más costoso que antes. La industria ha cambiado muchísimo desde que salieron estos juegos y ya no se sacan títulos por sacar. Antes, por cada película de superhéroes, por ejemplo, tenías un juego de ella y solías tener una trilogía de juegos. Hoy en día esto ya no es así, tenés un juego cada 2 años o más. Además, hoy en día, la vitalidad de los juegos depende mucho de la rejugabilidad que brindan los modos online y los DLCs que se saquen, y tener un juego similar a los de antaño podría verse un poco lejos en el horizonte, dado que, desde hace más de 10 años, Bandai viene variando los géneros y estilos de juego con Dragon Ball. Ya no son juegos de 1 versus 1 como antes, ahora tenés cosas como Xenoverse, que se enfoca más en la aventura individual, Dragon Ball Z Kakarot, que es una especie de RPG, o The Breakers, que parece una especie de survival horror. Es como si hubiera una especie de experimentación y variación de géneros últimamente, y por eso veo complicado el anuncio de alguno de estos 3 juegos que mencioné. Para terminar, no todo es tan malo. Como dije a lo largo del video, los fans se han tomado el tiempo y el trabajo de crear su propia versión de Tenkaichi 4 a base de mods, creando modelos de personaje, escenarios, animaciones, imágenes, etc. Y lo han hecho tan bien que parece un producto oficial. Es por eso que un Budokai Tenkaichi 4 hoy día podría decirse que es innecesario al existir esta modificación creada por los fanáticos. Es un producto hecho de fans para fans por el simple amor a los videojuegos y a la misma serie. Totalmente recomendable.